Aunque cueste creerlo, no fueron pocos los alemanes que aseguraban que Adolf Hitler sería quien levantase a Alemania de la fuerte caída económica que surgió como consecuencia de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Incluso hubo personas que estaban convencidas que su llegada sería el camino para traer la voluntad de Dios a la nación. Ante este panorama, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con la toma del poder de Hitler. Uno de ellos fue el teólogo Dietrich Bonhoeffer, de quien compartiremos en este video su impactante historia de vida, oponiéndose al régimen nazi. Desde su adolescencia, Dietrich había decidido convertirse en ministro de Dios y se lo compartió a su familia a los 14 años, algo que generó sorpresa y controversia entre ellos, quienes veían en él dotes para dedicarse a tocar y enseñar el piano. En 1927, Dietrich egresó de la Universidad de Berlín con 21 años. Estuvo en España unos meses como pastor asistente, para luego regresar a Alemania. Tuvo un paso además por los Estados Unidos, en donde se desempeñó en el Seminario de la Unión Teológica de Nueva York, para finalmente volver a Alemania, tomando el cargo de profesor en la universidad que lo vio recibirse. Para ese entonces, Hitler asumía el poder, primeramente como canciller en 1933, para luego ser el líder absoluto de Alemania en 1934, en donde comenzaría poco a poco a implementar sus terribles ideas como dictador. Dietrich Bonhoeffer fue uno de los líderes que se opuso a Hitler, junto a los fieles luteranos que pronunciaban a unánime voz: Jesucristo, y no hombre alguno o el Estado, es nuestro único Salvador. Este mensaje era evidentemente confrontativo con la figura de Hitler, que se presentaba como el salvador de Alemania, algo que el pastor catalogaba como diabólico. Por medio de la literatura, el pastor Dietrich hizo públicas sus ideas, a través de famosas obras llamadas El discípulo y Ética, entre otras. Lo que estaba ocurriendo en el país era que el partido nazi buscaba unificar todas las iglesias en una sola iglesia pro-nazi, iniciativa que cautivó a un gran número de creyentes en un comienzo. Estos miembros de la llamada iglesia pro-nazi se convirtieron en un grupo que se hacía conocer como los cristianos alemanes, el que estaba comisionado por personas pertenecientes al régimen, que quitaron a los verdaderos representantes de la iglesia. Esta suplantación finalmente desencadenó en el control de la iglesia evangélica alemana por parte de los nazis. Entre las herejías, afirmaban que Dios había escogido a un nuevo Israel, el Volk alemán. Llegaron incluso a convencerse de que Jesús no había sido judío. Pero el pastor Dietrich Bonhoeffer, junto a otros ministros del Evangelio, organizaron una iglesia paralela bajo el nombre de Iglesia Confesional, que oficiaba de resistencia hacia el gobierno de Hitler, oponiéndose a su régimen antisemita. Bonhoeffer había dejado muy claro que la Iglesia tenía la obligación de combatir la injusticia política. La Iglesia Confesional desenmascaraba al nazismo en su intento de apropiarse del mensaje evangélico con fines políticos. Era radical en su postura. Sostenía que el cristianismo era incompatible con el nacionalsocialismo y sus doctrinas raciales. Bonhoeffer estaba poniendo en riesgo su vida a causa de la fe en Jesús. Pero el Führer ardería de odio hacia el movimiento encabezado por Dietrich Bonhoeffer. En 1937, la Gestapo clausuró su seminario y le prohibió predicar la palabra de Dios, así como realizar cualquier tipo de enseñanza o discurso públicamente. Esta iglesia llamada confesante seguiría debilitando a causa de las continuas represalias. A principios de 1939, Hitler anunció su objetivo de destrucción total de la raza judía. Fue allí
cuando el teólogo decidió que había llegado la hora de pasar a la acción. Entró a formar parte de la resistencia clandestina con un único objetivo: matar a Hitler. El pastor Dietrich Bonhoeffer pronto comenzaría a apoyar a los judíos para que pudieran eludir sus capturas, junto a un grupo de oposición que intentaba ayudar a los hebreos, en lo que además recogían documentación sobre los crímenes cometidos por el nazismo. Bonhoeffer dejaba de lado su seguridad para intentar salvar al resto. Así formaría parte del mismo conocido como el hombre B, cumpliendo con la función denominada encargos especiales, que consistía en el contraespionaje, viajando por Suiza, Noruega, Suecia e Italia. Hacía tiempo que Hitler procuraba detener a Bonhoeffer, hasta que una noche de abril de 1943, el pastor y teólogo fue capturado por los nazis, acusado de sublevación contra las Fuerzas Armadas. Así fue conducido en un Mercedes-Benz negro hacia la prisión de Tegel, para luego permanecer en un campo de concentración en Flossenbürg. En 1944 fue declarado culpable y condenado a muerte. El 9 de abril de 1945, durante una fría madrugada, él, junto a otros compañeros, fueron llevados sin ropas a la horca. Un médico que atendía en los centros de detención dio testimonio de que vio al pastor Dietrich Bonhoeffer arrodillado y orando fervientemente a Dios antes de su muerte. El médico también contó que al subir los escalones para ser ejecutado, pronunció una oración. Fue notable verlo sereno y valiente en un momento tan determinante, expresó el doctor. Se cree que sus posibles últimas palabras fueron: «Esto no es el fin para mí, es el comienzo de la vida». Dietrich Bonhoeffer dio el paso a la eternidad con tan solo 39 años, entregando su vida como un mártir de la fe. Hoy en día sigue vivo en el corazón de los alemanes la historia de este pastor por haber dejado un legado de entrega total a su país y, por supuesto, a su Dios. Si este video fue de bendición para tu vida, déjanoslo saber a través de un comentario. Danos un like y compártelo para que otros también sean bendecidos.